Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente. Es necesario que éstas sean ocupadas por gentes con verdaderas ganas de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita leer 3 números y luego mostrarlos de manera ordenada, ascendentemente. Entonces se plantea la solución en un programa de 63 líneas. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Rápidamente veamos la función ejecutar entre la línea 16 a 48. Esta función ejecutar resuelve el problema. Observe que recibe 3 valores, número 1, número 2 y número 3. Estos son los números que se van a mostrar de manera ascendente. Entonces, si el usuario ingresa el 4, el 2 y el 0, la idea es mostrarlos ordenados, o sea, el 0, el 2 y el 4. Simplemente vamos a usar sentencias condicionales anidadas. Entonces, es muy sencillo. Si el número, vemos en la línea 18, si el número 1 es menor que los otros dos, el número menor será el número 1. Luego hay que validar los otros dos. Entonces en la línea 20, si el número 2 es menor que el número 3, el dato del medio será el número 2 y el mayor será el número 3. Y si no, entonces lo contrario. Ahora, si el número 1 no es el menor que los otros, entonces en la línea 27 ya hacemos la comparación con el número 2. Si el número 2 es menor que los otros dos, entonces el menor será el número 2 y luego habrá que validar el dato de medio y el mayor entre el número 1 y número 3. Y si no, será porque el menor será el número 3 y se hace entonces lo mismo. Observe que se hace de pronto un poco largo usando condicionales, pero es muy sencillo. Y por último se muestra el resultado, mostrando el dato menor, el del medio y el dato mayor. Le invitamos a visitar la tutoría ordenar 3 números ascendentemente en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este código, el uso de condicionales y la función de salida. En Objective-C usamos NSLog, que reemplaza a printf de Turbo C. El resto es similar. Entonces recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases, y las clases se componen de atributos y comportamientos, o sea, de variables y funciones. Y una vez definidas las clases, se crean objetos que accedan a esa clase y la usen para solucionar los problemas. Como en este caso, entonces vemos que para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a crear 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran las variables de instancia o variables globales o atributos, como desee llamarle, y se declara también las funciones o comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de las funciones. Entonces, entre la línea 6 a 8 vemos la interfaz que va entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase, en este caso ordenar 3 números, seguido de 2 puntos, seguido de la clase principal en ese object. Aquí es en donde vamos a declarar los atributos o variables de instancia. Para este programa declaramos las variables menor, medio y mayor de tipo entero. Recuerde que esas variables globales pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya con los atributos definimos entonces las funciones a usar. En línea 7 vamos a declarar solamente una función que es ejecutar. Entonces primero se nombra el nivel de la función. Con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, void indica que no retorna datos, es vacío el retorno.
luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último irán los parámetros de entrada. Esta función entonces recibe 3 parámetros, los parámetros se separan por 2 puntos. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable, entonces recibimos 3 datos enteros en las variables número 1, número 2 y número 3. Con esto queda definida la estructura del objeto, o sea que el compilador ya sabrá la memoria a reservar. Ya solo resta programar las funciones, o sea ejecutar. Eso se hace en la implementación entre las líneas 10 a 48. Recuerde que entonces la implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar un método, este debió haber sido previamente declarado. Hay un método especial, línea 11 a 15, que es el método init. Este método se encarga de simplemente inicializar las variables de instancias creadas. El init o el constructor por defecto no es necesario declararlo y se invoca cuando se instancian objetos de la clase, o en este caso en la línea 59 se invoca init para que inicie las variables de instancia. Este programa no es necesario inicializar ninguna de las variables, ya que en la misma función ejecutar se actualizan, o sea que la función init queda vacía. Y ya vimos la función ejecutar, que resuelve el problema, que va entre las líneas 16 a 47. Ya teniendo la implementación y la interfaz, está lista la clase ordenar 3 números. Entonces es recomendable programar la interfaz en archivos con extensión .h y la implementación en archivos con extensión .m para luego ser importados en la clase que los use. De esa manera se evitará copiar y pegar el código de la clase en cada archivo que lo vaya a usar. Ya está, entonces una vez definida la clase, creamos objetos de esa clase para usarla. Entonces eso lo hacemos entre la línea 50 a 63 en el main. Recuerda que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, en la línea 52 a 58, indicamos al usuario que ingrese los 3 números, lo almacenamos en las variables número 1, número 2 y número 3. Y ahora sí vamos a declarar un objeto o a instanciarlo. Línea 59, nombramos la clase ordenar 3 números seguido de asterisco, quiere decir que vamos a declarar un puntero de esa clase y le ponemos el nombre obj. Con eso entonces ya está declarado el puntero. Vamos ahora a instanciarlo. Entonces invocamos al método alloc que reserva memoria dinámica a esta clase. Luego al método init, que es el constructor que define la estructura. Entonces ya tenemos un objeto, un espacio de memoria de la clase ordenar 3 números que apunta hacia esta clase. Y obj apunta a este objeto. Ya podemos entonces usar la clase. Para solucionar el problema simplemente es invocar el método ejecutar, eso lo hacemos en la línea 60, observen entre corchetes, nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos los parámetros separados por 2 puntos. Observe que aquí enviamos las 3 variables, pueden ser también datos enteros, estos valores pasan por referencia ya que obj es un puntero. Y con esto el compilador salta de la línea 60 a la línea 16 y soluciona el problema. Por último, línea 61, relays, es un método que permite liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita leer 3 números y mostrarlos de forma ordenada. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, post